Carlitos Alcaraz, eliminado. Se fue eliminado despachadito por Safiulín en un partido en donde, si somos honestos, la verdad es que yo vi a Carlitos sin tanta potencia física, lo vi con problemas en la derecha, no le encontraba, el saque no lo estaba ayudando y al final Safiulín termina aprovechando esas cosas entre algunos otros factores para pues vencer a Carlos Alcaraz. Es de las pocas veces que hemos visto, de hecho es la primera vez en el año que Carlos Alcaraz pierde en dos su presentación, ¿no? Y en su presentación en un torneo, tiene en la primera ronda. También en primera ronda, algo que normalmente no vemos. Y bueno, al final Carlos Alcaraz termina despachado, Tronco. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con Carlos Alcaraz? ¿Debemos encender las alarmas para las finals o Carlitos está bien? Carlitos está bien, señores. Carlitos, a ver, es el primer torneo en el año que pierde en su presentación, o sea, en su primer partido, ¿verdad? No había perdido antes de tercera ronda más que en 2 torneos que habían sido en Roma con Marozán y allá en Beijing, en Shanghái, ¿con quién perdió en Shanghái? Carlitos. Con Dimitrov, ¿no? Con Dimitrov, sí, se me estaba yendo ahí. Entonces, para mí que ha tenido un año muy bueno, ganó Wimbledon, semis de Roland Garros, semis de US Open, semis de US Open, dos Masters 1000, varios títulos. Creo que su último título fue Wimbledon, ¿no? Si no me equivoco, perdió la final de Cincinnati, un partidazo con Djokovic. Ha tenido un buen año, a ver, Carlitos, hay que verlo poco a poco también, aunque ya sea un fuera de serie, Carlitos, creo que no hay que prender ninguna alarma, ¿no? O sea, es un torneo que te va mal y a cualquiera le pasa. A Roger, a Rafa, a Djokovic ha perdido con Giri Veseli, a ver, por favor. O sea, todos han tenido torneos así que se avientan algo así y pasa. Y creo que si Carlos anda bien físicamente para las finals, las puede ganar todavía. Yo sí lo pondría como candidato. Pero sí depende mucho del físico. Creo que es algo que le ha costado en la parte final de estas 2 temporadas, ¿verdad? Que ya ha estado a full en la... Es que, a ver, Carlos Alcaraz es de los 3 tenistas que más partidos han disputado esta temporada y además... Y con menos torneos, eso es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que es de los jugadores que, mira, de los jugadores que más torneos, que más partidos ha disputado, pero no con tantos torneos. Eso quiere decir que en todos los torneos que ha disputado ha avanzado bastante, ¿no? Sí, no. Entonces es impresionante la estadística. No, y además tenemos que mencionar que él dijo, luego de perder, él dijo que no sabía si era porque el calendario se le había alargado, se le había hecho pesado este final de temporada. Él sentía que sí. Y además es que Carlos Alcaraz es un tenista muy físico, ¿no? Es un tenista que depende mucho de su físico. Digo, no es todo el físico, pero al final de cuentas, Carlos Alcaraz es un tenista demasiado intenso en su juego y eso al final de cuentas te puede llegar a cobrar una factura al final de la temporada. Si no, pregúntenle a Rafa. No, y yo creo que también algo que platicaba ahí con un amigo también es que, a ver, Carlos Alcaraz, temporadas enteras en el circuito, ya en la elite, tiene 2 años, ¿no? El año pasado y aunque parezca impresionante. Y es un poco lo que le va a pasar a Ben Shelton, vas a ver conforme empieza a pasar el tiempo. El factor sorpresa, ¿no? De cómo juega Alcaraz, jugador muy explosivo, no le agarra, no saben por dónde entrarle. Ahorita ya los jugadores comienzan a saber cómo juega Alcaraz, empiezan a ver que tiene puntos débiles y los van a explotar. Creo que al final Alcaraz se va a seguir reinventando porque es un jugador con mucha mentalidad, o sea, tiene muchas armas, es cuestión de que siga creciendo su juego, ¿no? Y le va a seguir yendo bien. Aparte también el final de temporada siempre es difícil, ver por allá a Rafa, a Rafa nunca ha tenido los mejores cierres de temporada, ¿no? Después de tener años espectaculares, siempre después de US Open es raro porque siempre esos 3 meses después de US Open pensamos que no pasa nada y sí pasa bastante, ¿no? Y hay muchos jugadores que no logran cerrar, muchos jugadores como que se pueden relajar después de US Open, por ejemplo, después de un año tan largo también, todavía otros 3 meses, andar viajando. O sea, además la gira de Asia. Vas a Asia, vas a Europa, o sea, te andan moviendo por todos lados, eso también pesa, ¿no? Y al final yo creo que es algo con lo que va a tener que convivir más tarde en su carrera.